Bueno, pues yo voy a hacer mi presentación sobre los derechos humanos violados en esta novela por Laura Esquivel de Como agua para chocolate. Y bueno, aparte de porque he encontrado muchas conexiones entre el libro y la vida real de estos derechos humanos siendo violados, también este tema, desde una temprana edad, siempre me ha interesado. Siempre me he preguntado a mí misma cómo estos derechos humanos influyen a la sociedad, también sobre la historia de estos derechos humanos, quién creó los derechos humanos, por qué fueron creados, qué tanta importancia tienen estos derechos humanos en nuestra sociedad, cómo cambiaría el mundo si no existiesen estos derechos humanos, de ley sería un caos nuestro mundo, qué tanta influencia tiene la religión en estos derechos humanos, cómo los derechos humanos cambian dependiendo del país y de la cultura y todos estos factores que diferencian a los derechos humanos dependiendo de cada sociedad. Entonces, al principio de todo, vamos a hacer un pequeño jueguecito y os voy a preguntar unas preguntas y la mejor parte es que dependiendo de la respuesta vais a conseguir una piruleta o no la vais a conseguir. Entonces, vosotros, ¿qué es lo que sabéis de los derechos humanos o qué derechos humanos creéis que tenemos como personas o provenientes de vuestro país nativo? ¿Qué derechos humanos creéis que tenemos o qué sabéis sobre los derechos humanos? Pero uno muy bueno, que a mí me encanta, por cierto. Acceso a la vivienda, ¿no? Sí, acceso a la vivienda. Acceso a la comida. Acceso a un juicio justo. Sí. Acceso a la protección de... Muy bien, vale. Tienes uno segurísimo. Acceso a la educación. Sí, acceso a la educación, acceso al agua. Acceso a la vivienda. ¿Qué más? Hay un montón, hay como... Sí, hay como... Sí, hay 50. Sí. Sé de que fueron firmados algo súper importante en la casa de Eleanor Roosevelt al costado de las Naciones Unidas en 1948. Pues como vosotros habéis dicho, habéis mencionado algunos de los que también voy a hablar. Y bueno, he dividido los derechos humanos en categorías y el primero que voy a presentar es sobre los derechos de familia y los derechos infantiles. Esto significa que nosotros, al crear o ser parte de una familia, tenemos unos derechos y también, al ser hijos y ser menores de edad, también tenemos otros derechos, que es interesante porque mucha gente se piensa que al ser menores de edad no tenemos ningún derecho, pero eso es falso. Vosotros, si alguno de los derechos humanos como menores de edad son incumplidos, también podéis, aun siendo menores de edad, podéis ir al juzgado y podéis reclamar que han sido violados vuestros derechos como niños. Entonces, el primer ejemplo que podemos ver, que está conectado con esta obra, es la educación infantil. Nosotros como hijos, como niños, tenemos derecho a educación. Y sin embargo, en la obra Mamá Elena no escolariza a Tita y también Rosaura no es partidaria de que Esperanza sea escolarizada. Y podemos ver evidencia de esto en este fragmento que dice: las primeras peleas, se refiere. Las primeras fueron porque Rosaura se empeñaba en que su hija no asistiera a la escuela, pues lo consideraba una pérdida de tiempo. Si la misión de Esperanza en esta vida era únicamente la de cuidarla a ella, su madre y por siempre, no necesitaba para nada de elevados conocimientos. Era preferible que estudiara piano, canto y baile. Y bueno, esto hoy en día es un delito y si hoy en día no se escolariza a un niño de parte de una familia, hay una penalización en México. He puesto la penalización en 3 distintos países: en México, en Perú y en España, que es mi país. Y la penalización puede ser de una multa de 40.279,10 céntimos de pesos, 7.600 soles aquí en Perú y 2.000 euros en España. Y en algunos casos pueden ser hasta 3 meses de prisión dependiendo de la gravedad. Si por ejemplo el gobierno le ha dicho a los parientes que debe escolarizar al niño
y se niegan los parientes y después le fuerza y no quieren, puede llegar hasta hacer 3 meses de prisión. El segundo derecho humano que he visto infringido en la obra ha sido la violencia física de uno o ambos padres. Es decir, mamá Elena, como hemos visto en numerosas ocasiones, abusa de Tita, es decir, abuso físico, es decir, que la pega y la maltrata. Y el fragmento dice así: estaba más preocupada por salvar su pellejo que por otra cosa. La noche de la fiesta había recibido de manos de mamá Elena una paliza fenomenal. Y este pasaje es cuando, después de la boda de Rosaura, que mamá Elena se piensa que ella a propósito ha intoxicado a los invitados y ha puesto algo en la tarta, algún ingrediente, y por lo tanto los ha intoxicado, entonces le pega una paliza fenomenal, como ella dice. Y la penalización depende del caso, hay distintos factores que determinan las consecuencias de si se infringe este derecho humano. Y en caso de lesiones graves, lo menos que puede ir un pariente es 6 años a la prisión y no más de 12 es el máximo. Pero sin embargo, si la víctima muere debido a estas lesiones o hay una muerte de por medio, el mínimo son 12 años y el máximo serían 15 años en prisión. Matrimonio forzoso. Bueno, este es un derecho infringido que puede ser contradictorio y puede haber distintas opiniones, porque por una parte Rosaura no vemos que se niegue mucho ni que le parezca una mala idea casarse con Pedro, pero mamá Elena ofrece a su hija para el matrimonio y dice así: claro que si lo que le interesa es que Pedro se case, pongo a consideración a mi hija Rosaura, solo 2 años mayor que Tita. Y en ningún momento le pregunta a Rosaura si ella es lo que quiere, si es voluntad propia, solo la ofrece así como si fuese un objeto y si fuese un negocio. Y esta Esperanza, al ser menor de edad, porque tiene 17 años, su madre hoy en día podría tener una penalización en México ahora mismo es dependiendo del caso, de qué tan extremo es el caso, pero en México ahora mismo la penalización está en una multa y fácilmente un par de años en la cárcel, pero en países del primer mundo como es el Reino Unido, hoy en día puede llegar a ser hasta 17 años en prisión, que podemos ver que hay una bastante diferencia entre ambas penalizaciones. Y también vi unos resultados que unos hechos que eran muy interesantes, que era que el 87% de los matrimonios forzosos son parte de las mujeres y el 13% es de hombres. Y también el 47% de estos matrimonios forzosos provienen de países como Arabia Saudí, Egipto, Nigeria y etcétera, este tipo de países. Derechos de la mujer. Este es con el que a mí más me impacta cuando hoy en día veo noticias de cómo los derechos de la mujer son infringidos. A mí me duele mucho porque yo como mujer lucho porque los derechos sean iguales, porque al ser derechos humanos todos somos humanos y todos deberíamos, aun siendo mujeres o hombres, deberíamos tener igualdad de derechos. Y bueno, en esta novela hay derecho de la mujer es infringido, uno muy importante y muy grave que vemos diariamente en las noticias que sale, y es abuso sexual. Y el derecho humano que es infringido es la libertad sexual. Nosotras como mujeres, los hombres también claramente, pero nosotras como mujeres tenemos libertad sexual, que significa que nosotras decidimos con quién queremos tener relaciones sexuales por voluntad propia y no se nos puede ni forzar ni obligar. Bueno, también depende de los países, pero en países como Perú, como en el que estamos viviendo ahora, y Europa y América en general, tenemos libertad sexual. Y bueno, en la obra, en la novela de Como agua para chocolate, los revolucionarios violan a Chencha. Y esto pasa cuando Chencha, después de ir a casa de John a visitar a Tita, vuelve al rancho y se encuentra con que los revolucionarios, debido a la Revolución Mexicana y todo esto,
entran en su rancho y violan y dejan parapléjica a Mama Elena, como bien dice aquí. A Chencha la violaron y a Mama Elena, al tratar de defender su honor, recibió un fuerte golpe en la espalda y este le provocó una paraplegia que le paralizó de la cintura para abajo. Y a mí la penalización de este delito en verdad sí me impactó porque solo es de 14 a 20 años dependiendo de la gravedad. Bueno, hay distintos factores, una vez más, que determinan las consecuencias. Por ejemplo, el estado de la mujer en el momento en el que ha sido violada. Si hoy en día depende de si, por ejemplo, estaba borracha, si no tenía buena conciencia, si no podía decir sí o no, si era así mitad, entonces el hombre se podría equivocar de lo que de verdad quería. Pero si llevan a casos extremos, como que literalmente solo la forzó, ella decía que no, estaba perfectamente consciente de lo que quería y él seguía forzándola, pues llegar hasta 20 años de prisión, pero igualmente a mí esto me parece un número bastante leve para una cosa tan grave. Y en sitios como Arabia Saudí, el abuso sexual, bueno, no existe tanto la libertad sexual si se trata del marido. El marido puede obligarte a tener relaciones sexuales con él si eres su esposa. Que, bueno, como he dicho antes, los derechos humanos son distintos dependiendo de la cultura y del país. Y bueno, eso era un hecho para que más o menos tengáis en cuenta esto. Ahora voy a hablar de los derechos generales, que son, en general, no son tan específicos, son los que todos como humanos tenemos, los que son más generales, no son tan específicos como que solo se implementan a la mujer o a la educación infantil. Estos son los que suelen pasarnos a todos, lo que probablemente nos puede pasar en cualquier momento. Y el primero es allanamiento de morada. En la obra podemos ver cómo los revolucionarios en distintas ocasiones dan ejemplos, pero de cómo entran en casas y roban todo por la causa, ponen las cosas de que es por la causa y entran forzosamente a las casas y se roban todo lo que ven y todo lo que les puede servir en el futuro. Y el ejemplo es cuando dice: esa noche al llegar a la casa un grupo de bandoleros atacó el rancho. Y la penalización hoy en día, una vez más, depende de distintos factores, pero uno de los factores es si los dueños están dentro de esa casa. Porque nosotros, como seres humanos, tenemos un derecho de que, por voluntad, o sea, nosotros somos dueños de las cosas que nosotros tenemos y podemos permitir que, por ejemplo, a la hora de nuestro hogar, si permitimos que entren, eso le estamos dando consentimiento, así que eso es legal. Pero si nosotros, al ser dueños de nuestra casa, no dejamos que entre nadie, igualmente entran forzosamente, esto claramente es una violación de un derecho humano. Y, como está diciendo antes, si entra cuando los dueños no están, puede ser de 6 a 2 años en la cárcel, porque no es tan grave y una persona no puede ser agredida, entonces la penalización es más leve. Pero sin embargo, si se efectúa con violencia o intimidación, la pena se puede elevar de 1 año a 4 años de prisión, más un año multa que tienen que pagar durante de 6 a 12 meses. Y un hecho que vi que fue muy interesante fue que en la Municipalidad de Callao, el año pasado, de enero a septiembre, hubieron 468 ataques de allanamiento de morada y 286 fueron con armas, o sea, fueron agrediendo a las personas que estaban dentro de la casa. Homicidio. Este es un poco menos común, pero podemos seguir viendo casos todos los días de gente que es asesinada. Y en este caso matan a Lupita, que es la nodriza de Roberto, a balazos. Cuando está yendo por la calle, no me acuerdo muy bien cómo era exactamente la situación, pero estaba yendo por la calle y de repente un revolucionario le pega un tiro. Y como bien dice aquí,
hasta que una mañana, cuando se dirigía al pueblo a visitar a su familia, fue alcanzada por una bala de una balacera entre rebeldes federales y la hirió a muerte. Bueno, este caso sería un homicidio culposo, porque no fue acaso hecho. La diferencia entre homicidio culposo y el doloso es que el culposo es más accidental. Por ejemplo, si tú estás en el coche y vas un poco distraída y te saltas un semáforo o una señal de stop y te la saltas y sin querer, sin intenciones, matas a una persona, eso sería homicidio culposo, porque no era intencionalmente y podría caerte de 14 a 15 años y en algunos casos puede llegar a ser hasta 45 años. Pero en este caso sería... Y homicidio doloso es cuando es intencional, porque por tu propia voluntad has decidido matar a una persona por las razones que sean. Y en este caso serían de 30 a 70 años de prisión, que eso sí me parece una cifra justa. Y otro tipo de derechos humanos que son infringidos en la obra es, por ejemplo, pero este caso no es común, es un adulterio, si se hace adulterio, que es cuando engañas a tu esposo o a tu esposa. En zonas como Arabia Saudí, en Nigeria, en Sudán, en todos estos sitios, si el marido quiere, puede o llevarla a la prisión, puede luchar para que vaya a la prisión, o simplemente puede darle azotes, bueno, simplemente no, porque es muy grave esto, pero azotes o ejecución. Puede llegar hasta ejecución si el marido de verdad piensa que ha sido un delito muy fuerte, puede hasta ejecutar a su mujer por medio de un juzgado. Y lo que me parece... no sé si estoy bien. ¿Qué sí? ¿Quieres preguntar? Sí. No sé si podrías responder esta pregunta, pero ¿sabes si se necesita mucha evidencia para que alguien sea? También lo estuve viendo y es que en este tipo de sitios el juez siempre hace más caso al hombre, y ha habido casos en el que no ha dado ninguna evidencia. Vi un caso que no dio ninguna evidencia, igualmente tuvo que pagar una multa, no acabó en ejecución, pero tuvo que pagar una multa bastante grande y tuvo un tipo de tortura, que no me acuerdo muy bien cuál era, pero uno de las penalizaciones puede ser tortura del tipo que el esposo quiera. Y un dato que me interesó mucho fue que en España, hasta el año 1963, que fue un poco más de 53 años, un poco más de 50 años, era legal matar a la esposa si cometía adulterio. Y bueno, yo, como es mi país y es del primer mundo, me extraña muchísimo y me parece una cosa muy grave que hasta el 1963, que en verdad fue hace poco, pero relativamente poco, se podía hacer una cosa como esta. Y bueno, y la ley Sharia, que también es llamada la ley islámica, permite este tipo de cosas, que si se comete adulterio, que puedas penalizar a tu mujer, y eso se llama la ley Sharia, que hay distintas leyes en distintos países que permiten que algunos derechos sean infringidos, que es así como yo lo veo. Y por último, quería poner esta imagen para promover que si siempre vemos en las noticias derechos humanos siendo infringidos y siendo violados, pero que también esto nos puede pasar a nosotros. Entonces, si alguna vez alguno de los ejemplos que he dado, o podéis informaros independientemente sobre más derechos, si alguna vez alguien, alguna persona o alguna situación infringe vuestros derechos como humanos, como personas, que no dudéis a llamar a la policía, a cualquier abogado, porque vosotros tenéis derechos, y no penséis que, por ejemplo, por ser menores de edad no podéis luchar, no podéis ir al juzgado, no podéis ¿sabes? Entonces, que no dudéis en pedir ayuda, porque tenéis estos derechos humanos y la gente debe respetarlos. Muy bien, gracias María.